no voy a hablar de Bolívar, vamos a hablar de política, porque ya hace algunas semanas él había empezado a escribir algo y dejó claro de que no es que quiere ser candidato, pero que sí quiere ayudar. Pero aquello ha ido creciendo de tal manera hasta que ha anunciado que está encargando una encuesta para saber qué pasa con qué es lo que les gusta a los bolivianos, qué tipo de candidato estamos buscando en términos de favorabilidad, de intención de voto, cómo se sienten los bolivianos respecto a los temas críticos que enfrentamos como nación y qué tan capaces ven a los candidatos para abordar estos desafíos. Es más, ha señalado de que en diciembre va a dar a conocer justamente los resultados de esa encuesta. Y miren, esta publicación, a propósito del MAGA, que es el Make America Great Again de Trump, que ha sido su eslogan en la campaña, en esta y la anterior, no es casual, ¿no? Como que se lo ve, no sé si simpatizante o muy al lado de Donald Trump, muy al lado de Elon Musk, porque también ha publicado algo cuando vio una fotografía con Javier Milei, y dijo grandioso, Elon Musk y Javier Milei, ¿no? La gente me sigue mandando sus gorras y sus diseños, gracias, todos queremos lo mismo. Make Bolivia Great. Miren, hay otra gorrita con otro color, pero Make Bolivia Great, como que quiere ya implementar ese eslogan en nuestro país. Estamos esta noche con Jerko Illich, analista político. ¿Tú has oído hablar de esa encuesta? He ido a hablar de la encuesta y es como una especie de mecanismo de iniciativa propia, pero muy similar a lo que se hizo en México para definir quién iba a ser el candidato, o en el caso de México, quién iba a ser la candidata que iba a encabezar el proyecto de coalición de todos los partidos de oposición contra Morena. Sí. Ella fue Xochitl Gálvez, del PAN. Sí. Los resultados no fueron obviamente los que ellos esperaban, pero sin embargo tuvieron una buena representación, tienen una buena representación en el Congreso. Sí. ¿No? Ahora, no sé si los resultados, si lo que va a producir Claure es con una empresa nacional o si va a ser con una empresa internacional, y también cuáles son los parámetros. Claro. Si va a tomar en cuenta todas las candidaturas de oposición, que hasta este momento tienes un grupo de lo que se llaman las precandidaturas de la unidad disputada, que son alrededor de entre 12 a 13 personas. Sí. Y luego tienes lo que se puede llamar el establishment, los formales, el club de siempre, ¿no? En el que hay como 5 o 6 partidos políticos con sus líderes. Por lo tanto, ahí tienes un universo ya bastante grande. Enorme, enorme. Por eso es que ya están comenzando a hablar de dispersión del voto. Enseguida vamos a tocar este tema porque Tufi también tiene otro invitado para poder hablar de esta situación. A ver, Tufi. Sí, está con nosotros Santiago Tercero. Buenas noches, Santiago. Se ha comentado ya a través de Jerko y las colegas en La Paz la figura de Claure. La gran pregunta que busca Marcelo Claure ha ido dando ciertas señales sutiles, a veces directas, la gorra. También ha dado en algún momento su apoyo a la situación de Luis Fernando Camacho. También ha hablado de o ha planteado la pregunta si son necesarias primarias, y ha lanzado últimamente la propuesta o la decisión de presentar una encuesta nacional para a lo mejor aclarar qué pasa con los candidatos. ¿Qué son todas estas señales, Santiago, desde su punto de vista? Buenas noches. Buenas noches, Tufi. Buenas noches a todas nuestras conductoras en la ciudad de La Paz y al analista invitado. Bueno, Marcelo Claure es un hombre que tiene mucho dinero, ¿no? Y finalmente yo siento de que acá hay una búsqueda de plantearle al país soluciones ante la profunda desinstitucionalización que estamos viviendo. Claramente lo señalaba el vocal Tawichi hace un momento. Realmente la pérdida de credibilidad en todas las instituciones que existe en nuestro país es realmente muy grande. Entonces este mecanismo de la encuesta puede servir en cierta medida para recuperar un poco la credibilidad en distintas instituciones, en el sentir nacional, en la opinión pública, para encaminar un poco el pensamiento común de los bolivianos que está tan disperso ante esta desinstitucionalización. Que van a venir críticas porque viene desde el sector privado, y obviamente el sector privado siempre va a estar vinculado a movimientos mucho más liberales en relación al estatismo que hoy gobierna en nuestro país. Ahora, Santiago, ¿Marcelo Claure puede llegar a ser muy influyente en la política boliviana o no?
o está empezando a tratar de ser influyente. Pongo el caso de lo que ha pasado, tal vez inspirado en Estados Unidos, ¿no? Con Elon Musk, que no solamente ha apoyado a Donald Trump, lo acompaña en cada uno de sus actos ya postelectorales y va a ser hasta miembro de su equipo de trabajo. ¿Eso estará buscando Marcelo Claure o qué? ¿Cuánto de influencia puede tener en la próxima elección? Yo creo que habrá que ver el nivel de influencia que pueda tener, porque es un hombre conocido en Bolivia, ¿no? Cercano al Club Bolívar, conocido por el nivel de patrimonio que tiene. Sin embargo, dista mucho de Elon Musk todavía, porque no nos olvidemos que Elon Musk tuvo una notoria participación en disputas con Maduro, algunas muy cómicas, en su apoyo a Javier Milei. Realmente, si lo queremos comparar, Elon Musk está a otro nivel, que tiene algunos ribetes interesantes, que parece que sí, el poder económico que puede tener le permite tener un nivel de influencia, sí, pero probablemente esté más cercano a lo que se conoce como los círculos rojos, los lugares donde hay realmente una toma de decisión importante. Probablemente a la mayoría de la población le suene un nombre todavía raro. Habría que verlo. En su famosa encuesta probablemente quede claro cuánta gente conoce a Marcelo Claure, cuánta gente conoce a los distintos candidatos, cosas que pueden permitir a la ciudadanía vislumbrar un poco más cómo es la realidad de nuestro país en términos de liderazgos políticos y de tendencias ideológicas, ¿no? Bueno, vuelvo a La Paz con la mirada que hay desde el estudio allá, Miriam, Luciana. Gracias, Tufi. Con la pregunta para Yerko, ¿será una estrategia la implementación de esta encuesta, dar de qué hablar y que los resultados puedan meterse en el psiquis de las personas y de los nuevos votantes sobre todo? Depende de la utilidad de la encuesta, Luciana. Si el Elon Musk boliviano lo que está pretendiendo hacer es crear un rey, o sea, convertirse en un creador de reyes, la utilidad de la encuesta tendría que girar que quien tenga el punto más alto de favorabilidad en lo que es... Ahorita es solamente me gusta, o sea, con like, porque no es electorabilidad. Todavía no se han convocado a las elecciones, por lo tanto, la persona que salga en eso solamente tiene como likes, es como una especie de elección en Facebook. Pero la persona que tenga el punto más alto de favorabilidad, si Marcelo Claure decide decir, en torno a esta persona hay que unirse. Y tenemos que construir un proyecto de competitividad o de competencia al gobierno, al partido oficial. Eso todavía tenemos que verlo porque acaba de haber una guerra civil entre instituciones del Estado hoy día, ¿no? Pero si él decide, por ejemplo, ir detrás de esa persona y entronarlo básicamente como la cabeza de lo que debería ser la unidad de la oposición, puede ser una jugada muy inteligente tanto para Claure como para la persona, obviamente, que reciba ese alto grado de favorabilidad. Sí. Pero sí solamente una encuesta para mostrar quién está primero y de esa manera tratar de aclarar un poco lo que son las posibilidades de aquellas candidaturas que están por debajo. Hay que pensar lo que es un índice menor al 5% mata tu candidatura, ¿no? A ver, ¿cuántos partidos están habilitados? ¿11? En realidad tienes 12 partidos que tienen personería jurídica, pero hasta que no se confirmen las personerías jurídicas del MAS, del PDC, de ADN y de Frente para la Victoria y también de PAMBOL, dos que deberían haber desaparecido porque estuvieron muy por debajo del umbral electoral el 2020. En realidad tienes cerca como de 6 a 7. Hay que tomar en cuenta que hay uno nuevo, suficiente, que es nueva generación. Suficiente para dispersar el voto. A ver, Marcelo dijo en alguno de sus tweets de que Bolivia nunca ha contado con un liderazgo adecuado. Ahora, yo te pregunto, cuando él dice deberíamos ir a elecciones primarias, y también lo dijo la señora Amparo Vallivian, que a propósito está lanzando una aplicación, ¿no es cierto?, para que la población diga qué quiere, qué tipo de candidato quiere, y obviamente... En realidad no es qué tipo, sino de los precandidatos que existen en que la unidad tendrían que mostrar también su programa, su programa político, claro. ¿Cómo lo del programa? No, el programa es de cada uno de ellos. Claro, deberían cada uno presentarse con su programa. Exacto. Pero digo, es una forma también de decir, a ver, de pedir preguntas a la población, a quién lo quisieran como candidato. Si hablamos ya de 6, digamos, que podrían estar posiblemente en carrera, ya hablamos de dispersión de voto. Habría que pensar, hola Santiago, que nos estás viendo, pero ¿cuál es el elemento que le da miedo a
al sistema político al respecto de lo que es dispersión de voto. En realidad, los partidos políticos no le tienen ningún miedo a la dispersión, les encanta. Les encanta. Porque igual, a partir de un 6%, un 7% de votación, ellos tienen representación en el Parlamento. Okay. Y eso significa que conviertes al Parlamento en un espacio transaccional. Los partidos políticos bolivianos están acostumbrados a la transacción, no al pacto, no al diálogo. Por lo menos en los últimos 20 años. Por lo tanto, para ellos la dispersión es fantástica. A lo que le tienen miedo a los partidos políticos es a un proyecto de unidad compacto, que los datos de estudio al respecto de lo que son oposiciones en Latinoamérica te dicen que cuando vas con un bloque único de unidad, tus chances de ganarle al partido al partido oficialista de gobierno, claro, son 65% hasta 70%. Entonces, claro, a lo que le tienen miedo los partidos políticos tradicionales es a una unidad compacta. Y fíjate este elemento. A ver, Claure quiere hacer algo que se hizo en México. Para un candidato único de la oposición. Sí, pero que claro, salga de una encuesta masiva nacional. Estamos hablando de aproximadamente, si tomamos los parámetros de lo que es la encuestadora Mitofsky, que es la que participó en esas encuestas en México, estamos hablando de, para Bolivia, alrededor de, bien hechita la encuesta, cerca de $250,000 a $300,000, que es algo que es muy difícil hacerlo. Creo que quien estuvo más cerca de hacer una encuesta, como lo piensa el Kingmaker boliviano, lo hizo Jubileo en las elecciones del 2020, y aún los datos tenían una diferencia interesante. Sin embargo, lo último que puedo decir, claro, tengo que felicitar a Tufi por su tweet sobre los micros. Sí. Está bastante alucinante. Y lo último, el modelo que plantea Claure es el de México. El modelo que plantea la unidad disputada es el de Venezuela. Obviamente hay que ver, una combinación de ambos no estaría nada mal para lo que es la candidatura de oposición a lo que vendría a ser, si es que va a haber todavía una candidatura oficialista, que según lo que acabamos de escuchar de el vocal Daniel Atahuachi o Itahuichi, es Evo Morales o Luis Arce Catacora. A todo esto, el llamado que hizo el vocal es básicamente es un llamado a la desobediencia civil y al desacato, y si él lo logra colocar por escrito, serían resoluciones contrarias a la ley y la Constitución. Uy, qué grave. Tufi, te escuchamos. Sí, a propósito del análisis de Yerko, lo que se está comentando de esta dispersión, Santiago, de la oposición fundamentalmente, ¿qué puede reconcentrar el apoyo del mercado electoral opositor en los próximos meses? ¿Una encuesta como la que plantea Marcelo Claure, o primarias, o cuál es el camino para intentar esa reconcentración del voto opositor y en ese sentido plantear la posibilidad de llegar al poder sin división, que es lo que están demandando algunos sectores de la población, sobre todo opositora? Bueno, el proceso es largo, ¿no? Falta todavía bastante para la elección. Estamos hablando de una elección, salvo que pase algo raro en nuestro país, en agosto. Entonces estamos alrededor de 9 meses todavía de la elección. El proceso se va decantando por su propia cuenta. Sí es importante señalar que Marcelo Claure debería tener un poquito más de asesoría, porque preguntar si hay elecciones primarias en Bolivia demuestra claramente de que no está al tanto de lo que pasa en nuestro país, y esa es la principal crítica que le hacen, ¿no? Que hace propuestas y da ideas desde una lejanía bastante grande, ¿no? Él está en otro país, en otro territorio. Entonces, lo que pasa con lo que está planteando en términos de elecciones primarias, en nuestra norma está la obligatoriedad de elecciones primarias dentro de los partidos. Se propuso, hubo intentos de proyectos de ley para hacer esto abierto, como es en la Argentina, para que sirva el proceso de elecciones primarias como un proceso de filtro para alcanzar candidatos que realmente tengan un potencial de ganar. Pero en nuestro país, si no me equivoco, en agosto o julio de este año, los partidos políticos tradicionales hicieron un pacto con el Tribunal Supremo Electoral para no hacer las elecciones primarias, aduciendo crisis, aduciendo diversos elementos para no hacerlo, ¿no? Entonces, los mecanismos por los cuales la oposición puede alcanzar una cohesión y una coherencia respecto a un candidato cada vez se los están dejando, y creo yo en este punto lo han dejado al ciudadano.
El ciudadano tendrá que en sus conversaciones familiares, en sus conversaciones en distintos espacios, empezar a ensalzar algún nombre, empezar a mostrar que, a ver, el señor fulano de tal me está gustando su propuesta, porque esa es la clave de cualquier oposición. No vamos a ir a votar por el candidato que a la gente más le gusta porque es el más alto, porque es el más simpático o porque es la mujer con mayor talento dentro del grupo. Estoy dando ejemplos sencillos. Lo que tiene que conectar a la oposición de este país es un proyecto de país que tenga algunas medidas, no les estoy hablando de 20 medidas, les estoy hablando de 5 o 6 medidas que permitan solucionar la crisis profunda que vive nuestro país. En la medida en que eso se dé, probablemente las cosas se van a empezar a juntar de una manera más natural. Pero más allá de que esto no se dé, quiero darles el dato. 2020, 2019, 2014, 2015, han habido elecciones presidenciales en este país y pasaba exactamente lo mismo. Al principio van 12, van 15 tipos, 20 tipos que quieren decirlo, pero al final han llegado en las últimas 3 o 4 elecciones de nuestro país 4 grandes candidatos. Entonces vamos a ver qué pasa acá, pero lo más probable es que la historia tienda a repetirse, con un escenario particularmente distinto en este caso, que es que el oficialismo tiene ya 2 grandes candidatos que yo estoy convencido de que los 2 van a encontrar un camino para estar presentes en la papeleta del 2025 y habrá que ver cuántos presenta la oposición. Pero hay que tener esperanza en que la población ya lo tiene bastante claro. Dividir el voto realmente manda al demonio todas las chances de un cambio de ideología en nuestro país. Por último, Santiago, volviendo al tema original, que es Marcelo Claure, y 2 preguntas cortitas con probablemente 2 respuestas también cortas. Uno, ¿será que alguien de la oposición se ha acercado a Marcelo Claure para encontrar precisamente ese impulso? No se ha conocido nada oficialmente, pero ¿qué señales podrían haber? Y segundo, ¿dónde está ubicado realmente de manera ideológica Marcelo Claure? Porque por momentos envía unos guiños muy fuertes a Milei, hoy ha aparecido al lado de Lula y se sabe que él está impulsando negocios también con Brasil, o sea, parecería ser un empresario pragmático hablando ideológicamente. Seguramente ha conversado con alguno de los candidatos, seguramente tiene alguna cercanía con los empresarios que son candidatos, me refiero a Samuel Doria Medina, a Branko Marinkovic, que son candidatos que tienen una gran trayectoria empresarial, y probablemente esta encuesta les sirva para comparar, porque también ellos tienen sus encuestas. Entonces dice, a ver, Marcelo, ¿a vos qué te salió? A mí me sale esto. Bueno, yo soy un interesado, Marcelo Claure no tanto, entonces podrán tener una herramienta para comparar cómo se mide cada uno y poder contrastar sus potencialidades. Y en términos de la segunda pregunta ideológica, evidentemente el empresario siempre es pragmático. En la medida en que hay negocios, no importa con quién se hacen los negocios, sino que hay una rentabilidad interesante. Que en términos políticos, ideológicos, las posturas que está planteando Marcelo Claure son mucho más del corte liberal, mucho más apoyo a Trump, a Milei, en sentidos de ideología política, está claro en su Twitter. Pero que el empresario siempre va a buscar la oportunidad de negocios, siempre lo va a hacer, y es natural que lo haga, y está perfectamente bien que así lo haga. Gracias, Santiago Terceros, analista político, por ayudarnos a leer lo que está ocurriendo con la oposición, fundamentalmente, y estas ideas de Marcelo Claure. Buenas noches, Santiago. Muchas gracias, Tufi, muchas gracias a toda la gente en La Paz, un saludo grande. Volvemos, Luciana, con ustedes ahí, en el estudio principal. Gracias, Tufi, para hacerle la última consulta a Jerko Village, que nos acompaña aquí en el estudio de Aquí en Vivo, en la sede de gobierno. Economía será la propuesta clave del bloque del candidato que pueda tener mayor preferencia para las próximas elecciones. De los 2 bloques. El bloque oficialista va a tratar de demostrar que su modelo de economía plural es, a pesar de que ha vivido situaciones de autosabotaje político en su agrupación política, es un modelo exitoso. Luis Arce Catacora está esperando una especie de milagro económico que pudiera darse en los siguientes 7 a 8 meses. Santiago decía que a menos de que algo ocurriera, las elecciones van a ser en agosto. Yo creo que Luis Arce Catacora y el grupo político del MAS, arcista y burocrático oficialista, pueden tratar de forzar a que ocurra ese algo más, porque el milagro económico de economía plural no se va a dar antes de septiembre o de octubre del próximo año. Por el otro lado, es el antimodelo de economía plural, es decir, lo anti de la estatalidad presente. Y ahí ha hecho una gran observación Santiago a partir de la pregunta de Tufi.
Marcelo Claure debe haber ido y hablado con Branko Marinkovic, conservador, y con Samuel Doria Medina, progre. Los tres son empresarios. Los tres tienen visiones de cómo hacer plata en este país y de cómo generar riqueza tanto para ellos como para, o sobre todo, para ellos. No estoy hablando del resto. Samuel, que es algo progre, nos ha planteado la idea de que cualquier ciudadano boliviano puede ser su propio jefe a partir del emprendedurismo. Todos sabemos que ese es un engaño que deriva básicamente en el precariado, pero discutamos eso en otro momento. La observación de Santiago me parece pertinente. Es muy probable que la encuesta de Claure lo que busque es tratar de posicionar o el modelo progre de Samuel Doria Medina o el modelo conservador antiestatal radical de Branko Marinkovic. Pero a partir de Samuel Branko es que Claure yo creo que está buscando armar una especie de coalición fuerte dentro de la oposición en la cual lo que no se sabe todavía es cómo va a figurar Tuto Quiroga y Carlos Mesa, que son los otros elementos que figuran en esa coalición de oposición. No quiero hablar de Johnny, porque Johnny tiene su propio proyecto ideológico, que es lo que se llama lo plebeyo de la sierra, es decir, básicamente lo cholo en Santa Cruz, que es una fuerza política muy interesante, además, con una ideología cada vez más presente y que busca un mestizaje al respecto también de lo que es lo económico. Porque esto, y ya para cerrar, porque soy un latoso, ningún boliviano es radical en sus posiciones de la economía. No vas a encontrar un solo boliviano que sea pro Estado absolutamente o pro mercado. Somos mestizos de la economía. Lo que nos funciona, eso lo adoptamos. Yerko, gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias.